David Rivera está con nosotros aquí en Voz Alta. Él es director de la revista Poder y también analista económico. Buenas noches, David. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y habíamos invitado a David porque queríamos justamente tratar uno de los grandes mitos del fujimorismo sobre el tema económico, y parece que nos da mayor pie lo que está sucediendo. Nos comentan en estos momentos en el meeting de la candidata Keiko Fujimori. Vamos a tener las imágenes en unos minutos más, pero comentan que Pedro Pablo Kuczynski ha salido directamente a alabar justamente el aspecto económico del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Qué de todo lo que se dice de la bonanza del gobierno, de la bonanza económica del gobierno de Alberto Fujimori es verdad y qué es mito? Mentira. A ver, lo único cierto es que el gobierno de Fujimori inicia la reforma liberal y efectivamente se controla la hiperinflación. Pero si uno se pregunta si alguna vez Alberto Fujimori estuvo convencido de la reforma, nunca estuvo convencido. Y de hecho, el gobierno de Fujimori a partir del año 94-95, si tú miras los siguientes 6 años, es un gobierno estático, que no hace absolutamente nada. Básicamente se convierte en un gobierno populista, que yo creo que es lo que mejor define al fujimorismo, el populismo. Porque, digamos, el liberalismo, que se entiende como economía de mercado más democracia, digamos, en términos así muy sencillos, ¿el gobierno de Fujimori cumplió alguna de estos dos requisitos, o los dos en algún momento? Bueno, democracia nunca, democracia nunca desde el Claro. 92, pero incluso en lo económico, él inicia las reformas de apertura, se privatizan empresas, pero de ahí en adelante nunca hay una reforma del Estado. Y hay una entrevista que le hicimos a Efraín González Dolarte, que él dice una frase que es importante. Fujimori encontró la clave para tener contentos a los empresarios y a la gente pobre, que era una mezcla de neoliberalismo, que la inversión privada, digamos, haga lo que quiera básicamente, Sola. y dar, regalar buzos, arroz, leche a la gente pobre. Porque cuando tú ves el resultado de la pobreza en el gobierno de Fujimori, la pobreza no bajó nada. Eso o sea, es él importante. cierra la pobreza en 54%. Entonces, Exacto. y 10 años sí son suficientes para bajar la pobreza en algo. Y esa es una de las grandes falacias, ¿no? Yo también había recogido algunas de estas cifras, ¿no? Dejó en 54% la pobreza, como tú dices, 200.000 peruanos despedidos, 23.000 empresas quebradas, 7.000 millones de dólares robados por, bueno, entre 6.000 y 7.000 es lo que siempre se dice, millones de dólares robados por la corrupción, y una fuerte recesión, ¿no? Quebraron el 95% de las pymes. Entonces, ¿cómo de estas cifras catastróficas se puede pasar a decir y a transmitir esta idea de que el gobierno fujimorista fue un gobierno liberal? Exitoso. Exitoso. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa también implica, como una visión un poco chata, porque lo que no se termina de entender es que, yo creo que uno lo mira en perspectiva, el fujimorismo siempre estuvo buscando perpetuarse en el poder. Entonces, hizo lo que era necesario en cada momento. Pero yo estuve en una reunión de empresarios que a mí me ha sorprendido, que de pronto uno dijo, pero si Fujimori le dejó a Toledo el gobierno con un superávit fiscal. Y yo decía, perdón, o sea, Fujimori dejó la caja fiscal quebrada porque desde que decidió reelegirse en el 94, comenzó a gastarse el dinero. O sea, el año cumbre, digamos, del modelo fujimorista es el 94. Cuando, si no me equivoco, crecemos como 10-12%, se ahorra plata, pero después viene el afán reeleccionista. Cuando eso comienza, todo se va al diablo. Entonces, por eso los siguientes 6 años son neutros. Pero claro, como finalmente Fujimori era quien nos había sacado del modelo estatista fracasado de los 80, era también normal hasta cierto punto y hasta cierto momento creer que él era el abanderado del que había salvado la economía. Pero a mí me sorprendió mucho que el año 2000 yo conversaba con empresarios, porque yo hacía desde siempre periodismo, y me decían, creían que el único que podía retomar las reformas era Fujimori. Pero si han pasado 6 años, ¿cómo vas a creer eso? A eso voy, o sea, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿por qué siguen pensando que fue un éxito económico el gobierno fujimorista con estas cifras? O sea, estamos hablando, por ejemplo, del sector comercial, justamente, que cayó, dice, estrepitosamente, del 11,1% de crecimiento pasó al menos 3,1% en el 98. Claro, pero hay que tener cuidado con esas cifras, porque también es cierto que en el 98 comienza la crisis internacional. Claro. Pero eso es un punto importante, porque la diferencia entre esa crisis y la de ahora es que ahora el Estado había ahorrado plata. Viene la crisis y se suelta todo el dinero a la economía.
con Fujimori, como venía, ¿no?, gastándose la plata para la reelección permanentemente, primero fue la reelección, después acuérdate que fue la reforma de la Constitución para poder reelegirse. Claro, la Entonces estaba todo el interpretación tiempo, auténtica. estaba todo el tiempo tratando de tener a la gente calmada. Entonces cuando viene la crisis del 98 no había plata, Okay. no habían reservas, entonces no había forma de enfrentar y por eso viene Okay, esa reacción del 98. Es una mezcla de lo político con lo económico, ¿no? Correcto. Porque no es posible tampoco decir, a ver, por un lado camino una cosa y por el otro lado camino el otro, ¿no? Entonces lo económico es consecuencia de lo político también. Pero a ti, por ejemplo, ¿te parece que el gobierno de Fujimori fue un gobierno, como dicen algunos, uno de los gobiernos más interventores en la economía en la historia peruana? ¿Interventores en qué O sea, que justamente debido a estas reformas que se ejecutaban con un propósito político, lo que había más bien era un interés particular. Sí, a mí me queda clarísimo que, en la edición de marzo publicamos un recuento fotográfico y hay 4 historias de Ricardo Uceda y una de ellas es si Fujimori creía o no en el modelo. Y te queda claro que Fujimori nunca creyó en el modelo. Cuando tú conversas con gente que era asesora externa de él, en realidad él lo hizo porque necesitaba hacerlo en ese momento, porque no había otro camino, porque había una presión internacional del Fondo, del Banco Mundial, pero una vez que ya no tuvo esa presión, él paró todo, ¿no? Entonces, y a mí me parece este tema importante porque más allá del pasado, cuando uno revisa el plan de gobierno ahora de Keiko Fujimori, tú te das cuenta que la lógica detrás es la misma. Claro, el problema de Humala es que yo creo que el plan de Humala tiene una virtud, que hay un esfuerzo por tratar de tener una comprensión del país global. Cuando pasan a las propuestas, yo creo que ahí es donde se pierden. Claro. Cuando tú vas a lo de Keiko, hay una suma de medidas, pero no, o sea, no hay ninguna comprensión de los problemas del país. O sea, a mí me da miedo un gobierno con ese plan económico porque también, o sea, porque nos va a llevar a un escenario radical de todas maneras, ¿no? Claro, y a seguir ese mismo modelo, ¿no? Pero además, como decía, o sea, se intervinieron todos los poderes del Estado que supuestamente tenían que lograr un equilibrio para que un Estado funcione correctamente o lo más correctamente posible, y la corrupción pues claro, el tema institucional todo, ¿no? Ese es bien importante porque ese déficit lo arrastramos hasta ahora, ¿no? He leído artículos de analistas que dicen que el problema de ahora no es el modelo, sino es la parte institucional. Entonces, yo coincido en que el problema es institucional, pero el problema es que ese problema es consecuencia del modelo. Y yo sé que es medio trabalengua, pero es bien importante. Porque ¿qué ha pasado? Las personas que han conseguido el modelo en el Perú, los liberales, están trabajando bajo la lógica de que todo lo público es perverso, todo lo privado es excelente. Y en cualquier parte del mundo, para que la economía de mercado funcione, tú requieres un Estado fuerte. Y no fuerte solamente en el tema de la educación, la salud. Tú requieres un Estado que sea una contraparte del sector privado. En el Perú no ha pasado eso. Cada vez que tú quieres hacer una reforma para que el Estado tome cierto nivel, saltan hasta el techo y hacen aparecer como que cualquiera que quiere eso es un estatista, chavista, humanista, y en realidad no es nacionalista. Y en realidad, pero de repente es la herencia. Hay una especie de ignorancia, temor y chantaje, ¿no? A ver, y es bien difícil saber ignorancia, porque yo a veces escucho a unos analistas hablar y yo digo, ¿en qué país del mundo pasa lo que tú dices o en qué libro de economía básico lo has leído? Chantaje, porque yo creo que hay gente inteligente que simplemente no quiere ceder posiciones, ¿no? Y miedos, porque imagino que hay gente que estamos en el año 2011 y sigue pensando que el velasquismo y el primer alanismo, entonces como que todo lo público te aterra, y hay que comprender que mientras ese punto no se corrija, esto no va a ningún lado. O sea, el reto de los siguientes 5 años es, que era el reto de Alan García, que no ha hecho absolutamente nada, es fortalecer el Estado, no solamente para el tema de educación y salud, sino ¿qué ha pasado con PROMPES, con PROMPYME? Se agarraron y lo fusionaron en aras de ¿qué? Hacer el Estado más eficiente, porque hay que reducir el tamaño del Estado. Y en el año 2006-2007 que la economía venía creciendo, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿cómo diablos puede hacer esas cosas? O sea, ahí hay una parte de visión de largo plazo, hay una visión chata de las cosas. Yo creo que lo que hay que hacer en los siguientes 5 años es fortalecer el Estado para que la regulación funcione, la supervisión funcione, para quien le copie sea un ente que efectivamente sirva para que el ciudadano se sienta contento con el modelo. ¿Cómo resumirías tú entonces, en síntesis, qué fue realmente el gobierno fujimorista
en tanto a economía, ¿no? Tomando en cuenta, como decía, el tema de las privatizaciones, de la intervención política en las instituciones, en los poderes del Estado, de esas cifras de las que estamos hablando El fujimorismo fue un gobierno pragmático a sus intereses. A sus intereses políticos, Políticos, de poder. ¿Que eso lo llevó a hacer reformas en un momento? Sí. ¿Que esas reformas fueron buenas? De fachada. Sí, pero era porque... O con buenas intenciones iniciales. No tanto. No, yo creo que si tú Fujimori lo pones en este momento, era más... acuérdate quién era Fujimori en la campaña. Antes de que ganara... Ese es el verdadero Fujimori. O sea, él creía en eso. Después se ve obligado a hacer una serie de cosas porque la necesitaba. Una vez que ya no las requería, las paró. Entonces, claro, a mí me sorprende. O sea, no era el modelo por el modelo, era porque era, según su visión pragmática, lo que en ese momento se requería, ¿no es cierto?, para una cierta estabilidad, y cuando ya eso no fue necesario... Claro, cuando lo necesario era todo aquello que le implicaba a él tener cierta respaldo popular para continuar religiéndose, eso se acabó y vino el otro, ¿no? Y estas mismas personas que acompañaron en este modelo a Alberto Fujimori, algunas de ellas están con Keiko Fujimori. Y son los que la que le apoyan, además, no solamente en, digamos, en los mítines o en la campaña, sino también en los periódicos, ¿no? ¿Y tú no ves que puede haber habido una transformación, un cambio? No, yo los leo y siguen pensando lo mismo, y por eso yo siempre les digo a los fujimoristas, mira, si quieren voten por ella, genial, pero ten por seguro que con ese plan de gobierno y con esa gente, en 5 años tenemos un problemón, porque ningún país es viable con el modelo actual, que no implica dejar la economía de mercado, que es otro chantaje. Es la economía de mercado con un Estado fuerte. Pero entonces, la gente que tanto defiende su voto o justifica su voto fujimorista en preservar el modelo, francamente lo que está haciendo es justificar su digamos, que no se le toque su propio entorno, su propia empresa, su propia economía. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? O lo que dijo Kotler, que era no perder tu estatus. Porque como todo el mundo ha ganado un poco en este tiempo con el modelo... El miedo finalmente es entonces, ese. El miedo es ese, ¿no? Sería interesante que la gente por lo menos se sincere y sepa por qué está votando. ¿Cuál es el motivo? ¿No? Claro. El motivo real. Bueno, me acompañas a ver estas imágenes justamente de Pedro Pablo Kuczynski. Me avisan en el meeting que se está llevando a cabo de Keiko Fujimori en estos momentos en Paseo Colón. Vamos a ver qué dijo. Quiero recordar el pasado. ¿A dónde estaba el Perú hace 21 años? Cortes de luz. Cortes de luz. ¿Y quién acabó con el terrorismo? ¿Y quién acabó con la hiperinflación? Yo no olvido. Quizás no olvida, pero pero no recuerda, más bien, ¿no? Un poco parafraseando lo de Rafael Rede, que le esterilizaron, no en contra, sino sin su voluntad. Sí. Pero bueno, solo para terminar, David, ¿qué le dirías a aquellas personas que siguen creyendo que, bueno, hasta lo de que controlar la hiperinflación se puede decir que es cierto? Es cierto, ¿no? Claro. ¿No? Pero que siguen creyendo que ese modelo fujimorista funcionó y fue un éxito, y que van a votar por lo mismo. Lo que pasa es que el grupo que está votando por eso es porque ya se acomodó, entonces no les interesa mucho, están protegiendo un poco su estatus como dicho Kotler, yo creo que bastante bien, y no están mirando un poco el país. Yo lo único que digo es que gane, a ver, si gana Keiko, el problema es que yo no veo reformas en el camino. Si gana Humala, creo que el problema es que va a haber un intento de reformas y va a haber un sector del país que se va a resistir. Entonces, creo que lo que hay que comprender en este momento es que si no se hacen reformas en los siguientes 5 años, si no es ahora, va a ser en 5 años. Y voy a terminar recordando algo. Alberto Vergara escribió un artículo hace 6 meses en la revista En Poder y hace un recuento de la reforma agraria. Y él dice, yo crecí
con todo el rollo de que la reforma agraria había sido un fracaso. Y dice, efectivamente fue un fracaso y fue una desgracia. Pero lo que él encuentra en sus investigaciones es que esa reforma se intentó hacer por los canales democráticos casi 2 décadas. Ya, Y que el sistema político la paraba. La gente que tenía poder económico la paraba. ¿Qué pasó? Terminó a la fuerza y terminó mal. claro. Mal hecha. Mal hecha. Digamos, una Entonces, reforma agraria en democracia era hubiese lo que sido se necesitaba y pero lo que como, se necesita todavía. claro, pero como hubo resistencia no se hizo. Y ahora entonces él dice, cuidado que estemos en ese punto. Ujú. Y yo siento que estamos en ese punto. Entonces lo que tiene que haber es apertura de los empresarios, la clase dirigencial, para darse cuenta que hay que hacer algunos cambios. ¿Y cuál podría ser el contrapeso para que, porque hemos hablado bastante del tema de un probable gobierno de Keiko Fujimori, si saliera Ollanta Humala, no se hagan mal estas reformas Yo creo que de tinte nacionalista? claro. No hay que estatizar cosas, ¿no? Eso del plan de estatizar empresas es absurdo. O sea, hay tantas cosas por hacer en el Perú que en realidad no requieres hacer eso para mejorar. Pero lo que sí es cierto es que cualquier intento de redistribución del ingreso en el país implica tocar el bolsillo de quienes nos hemos beneficiado por el modelo para tratar de compensar las deficiencias en otro lado. Impuestos. Impuestos, por ejemplo. Entonces, hay que tener un poco de desprendimiento y conciencia en este momento, porque si quieres verlo pragmáticamente, si no tienes conciencia social o lo que sea, es perder un poco versus el riesgo de perder mucho en poco tiempo. Ujú. Entonces, hay que tener Para conciencia todos. sobre eso. Exacto. Ujú, ujú. Bueno, muchas gracias por haber estado esta noche Gracias a con ti. nosotros, David. Que les vaya muy bien. Nosotros regresamos enseguida.